Dice la pregunta número 32. ¿Por qué Cristo es llamado el Hijo unigénito de Dios si nosotros también somos hijos de Dios? El catecismo responde, porque solo Cristo es el Hijo eterno y natural del Padre eterno, y nosotros solo somos hijos adoptados por el Padre, por gracia, por causa de Cristo. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Señor, gracias por el privilegio de poder estar en este lugar, Señor, el día que hemos anhelado ha llegado, Señor, y podemos estar aquí, Señor, por tu bendita misericordia y por tu bondad y tu favor para con nosotros. Te rogamos que en esta mañana, Señor, nos abras el entendimiento y nos ayude, Señor, a comprender este tema tan maravilloso, Señor, que trata el catecismo del día de hoy. Por mí te pido, Padre, que me ayudes a ser claro en la exposición de la enseñanza. Bendito seas, Dios del cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El catecismo en la pregunta número 24 nos traía el siguiente interrogante. Si hay solo una sustancia divina, ¿por qué mencionas a tres? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La respuesta dada fue, porque así se ha revelado Dios en su palabra, de manera que estas tres personas distintas son ese único Dios verdadero y eterno. Tuve el privilegio de dar esa enseñanza y al momento de hablar de nuestro Dios Trino, recuerdo que hice énfasis en mostrar a Dios como Padre y que lo podemos llamar Padre porque es lo que Él ha sido desde la eternidad. En aquella ocasión se dijo, sabemos que Dios es amor, en la eternidad ese amor era evidente entre las personas de la Trinidad. Teniendo esto presente podemos decir que Dios no creó todo lo que existe porque necesitara atención o el amor que esa creación pudiera darle, porque sería una locura llegar a pensar que Dios nos necesita y que por eso nos creó, sino que Dios es amor y no necesita crear para ser amado, sino que crea para manifestar lo que Él siempre ha sido a su creación. Dios nunca ha estado solo en esencia, sino que siempre ha amado al Hijo en el Espíritu. Así que amar lo que ha creado no es algo extraño para Él o novedoso en lo absoluto, sino que es la raíz de lo que Él es. Ahora, si hemos comprendido que Dios ha sido Padre desde siempre, la lógica nos va a mostrar inmediatamente que donde hay un Padre es porque también existe un Hijo. Y en la enseñanza del día de hoy veremos la generación eterna del Hijo. Cuando hablamos del Señor Jesucristo como el Hijo eterno y natural del Padre eterno, estamos hablando de aquella expresión maravillosa que nos señala al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo como el unigénito del Padre, que desde la eternidad ha estado en una perfecta armonía junto a las otras dos personas de la Trinidad. Decir que el Señor Jesucristo es el unigénito del Padre es decir que Él es en una forma incomparable y única el Hijo de Dios. Cuando la Biblia dice que es el unigénito del Padre, lo que está expresando es que Él ha sido engendrado por el Padre, no creado, engendrado. Jesús no fue simplemente un rey en Israel que a través del tiempo fue adoptado como hijo de Dios, ni tampoco fue llamado hijo de Dios por causa de su nacimiento sobrenatural, ni es hijo de Dios meramente en un sentido ético. Tampoco recibió el título de hijo de Dios a causa de su obra expiatoria y de su resurrección, sino que es hijo de Dios en un sentido metafísico, o sea, Él es la manifestación de Dios en forma humana. Cristo es Dios desde la eternidad. Cuando expresamos que Cristo es el Hijo unigénito, lo hacemos creyendo que ha sido engrandecido y que lo ha sido por el Padre muy por encima de los ángeles, muy por encima de los profetas y que mantiene esa relación única con Dios, que es el Hijo amado en el cual Dios tiene su contentamiento. El unigénito es el propio Hijo de Dios, el Hijo eterno al cual el Padre ha concedido tener vida en sí mismo, igual al Padre
en sustancia, igual al Padre en conocimiento, en honor, en poder creador y redentor, igual al Padre en dominio. El Hijo de Dios es Hijo de Dios por derecho propio. En el capítulo 1 del Evangelio del apóstol Juan, que le pido por favor nos ubiquemos allí, capítulo 1 del Evangelio del apóstol Juan. Aquí vemos que él habla del verbo y que lo hace mostrando que era alguien que existía antes de que todo lo que conocemos llegase a ser. Sabemos que cuando se habla del verbo, se está hablando del Hijo. Por lo tanto, el Hijo es la segunda persona de la Trinidad antes de que se encarnara. Él dice que estaba en el principio del mundo y que era verdaderamente Dios. Lo podemos ver en el versículo 1. Que por Él fueron hechas todas las criaturas. Lo señala el versículo 3. Que fue el autor de toda vida y que es la luz de los hombres, como lo enseña el versículo 4. Y que estuvo en el principio con Dios Padre, como lo enseña el versículo 2. Ahora bien, todas estas cosas, esta descripción que se da, solo son propias de alguien que es subsistente, viviente, inteligente, operante, y que al ser atribuidas al verbo, dan evidencias de que éste era la segunda persona de la Trinidad y que lo era mucho antes de que el hombre Jesús naciera de una virgen. Leamos juntos, por favor, de la Escritura el versículo 14. Juan 1, versículo 14, dice la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Contemplamos su gloria, o vimos, como lo señala la versión Reina Valera. Pero ¿cuál gloria vimos? La gloria del Cristo preencarnado no puede ser. ¿Cuándo puede estarse refiriendo a eso? Porque obviamente esto no es posible. Aquí se está refiriendo a la gloria del Verbo encarnado, la gloria como del unigénito del Padre. Entonces, el que es llamado Verbo es llamado también Hijo unigénito. Voy a repetir esto nuevamente. El que se llama Verbo e Hijo unigénito es una persona que existió antes de que el Jesús encarnado naciera y ahora habita personalmente en la naturaleza humana que Él quiso asumir. La persona de la encarnación es el Hijo divino que voluntariamente asumió una naturaleza humana, pero sin sujeto humano. Es por esta razón que la Biblia nos dice que el Verbo se hizo carne, como lo vemos en la parte A del versículo 14. El Verbo se hizo carne y nosotros entonces podemos afirmar que Jesús es una persona con dos naturalezas. Vaya un poco más adelante al versículo 18 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Dios que reposa en el seno del Padre es el que lo ha dado a conocer. Una pregunta: ¿cómo nos fue entregada la ley? ¿Por mano de quién? Por mano de Moisés. Muy bien. La Escritura nos señala que este Moisés tuvo el privilegio de hablar con Dios cara a cara. Pero nosotros también sabemos por la Escritura que Moisés no llegó a conocer realmente a Dios. Es decir, no llegó a conocer a Dios en su plenitud. Vayamos al versículo 46 de Juan 6, para que este punto vaya quedándonos mucho más claro. Juan 6, versículo 46, ¿estamos ahí? Amén. Dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Ahora, el sentido común nos ayuda aquí a entender que no se está hablando de ver a Dios físicamente, porque todos sabemos que Dios es espíritu y por lo tanto Él es invisible, sin cuerpo físico. Y esto de ver le era imposible aún para la persona
del Hijo encarnado. Repito, el Hijo unigénito encarnado. Atención, encarnado. No puede ver a Dios porque Dios es espíritu. Hace un momento dije que el apóstol nos señala que el Verbo siempre ha existido y que lo ha hecho desde la eternidad, mucho antes de que todo existiera. Pues bien, lo que Juan está diciendo en Juan 6, capítulo 6, versículo 46, es no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Ahora, la forma de ver que Juan señala, que señala el apóstol, únicamente fue posible para el Hijo porque Él es plenamente divino. Plenamente divino. Y siendo que es el unigénito de Dios, que según su naturaleza divina, como lo dice el versículo 18 de Juan capítulo 1, reposa eternamente en el seno del Padre, lo conoce perfectamente. Por lo tanto, solo Él es capaz de darnos a conocer a Dios en una forma como nunca nadie lo hizo, ni lo va a poder hacer. El sujeto de la encarnación no fue la naturaleza divina en sí misma, y no fue Dios el Padre, y no fue Dios el Espíritu Santo, fue específicamente el Verbo, que a su vez es el Hijo unigénito, quien se unió a una naturaleza humana con el propósito de revelar la gloria divina que comparte con el Padre desde la eternidad. Así como el Padre, como lo dije al comienzo, creó para compartir con su creación lo que desde siempre era, a saber, Padre, asimismo el Hijo se unió a una naturaleza humana para darnos a conocer o interpretar al Padre de tal forma que nosotros lo podamos llegar a conocer. Cuando nosotros decimos que el Señor es 100% hombre y 100% Dios, estamos sosteniendo precisamente eso. Hombre completamente y divino completamente. El versículo 14c, la parte C, nos dice que el unigénito era lleno de gracia y de verdad. De gracia y de verdad. Así que únicamente siendo 100% Dios, le era posible mostrar la plenitud de la gloria del Padre. De tal manera que cuando Cristo hablaba, cuando el Señor hablaba, el mensaje que entregaba, cada una de estas palabras estaban llenas de ese favor inmerecido, del cual usted y yo, mi hermano, venimos a ser participantes, del cual usted y yo hemos recibido. Ahora, Él es la verdad, y como Él es la verdad, todas las sombras del Antiguo Testamento han finalizado. La encarnación del Hijo fue la era de la realidad definitiva. Por esta razón, cualquier cambio, ojo con esto, cualquier cambio en la deidad del Hijo le impediría poder transmitirnos al Padre correctamente. El Hijo puede dar a conocer, o el Hijo da a conocer al Padre precisamente porque sigue siendo plenamente divino en su encarnación. Y aunque esto será tratado en la pregunta número 48, es necesario decir ahora que el Hijo unigénito del Padre en su encarnación estuvo completamente unido a nosotros en semejanza de carne de pecado, como lo señala Romanos 8:3. Pero esta unión nunca contuvo plenamente su divinidad. Mis hermanos, cuando usted lea en su Biblia y encuentre aquellos versículos donde se nos habla del unigénito, recuerde que se nos está hablando de la segunda persona de la Trinidad. Aquel que no tuvo origen, aquel que siempre estuvo con el Padre y nunca dejó de estarlo, aquel que es el objeto del amor del Padre, aquel que es igual en esencia al Padre y que es el Hijo eterno, no adoptado, el Hijo eterno. Recuerda Juan 1:14, que dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Cuando el Hijo eterno se hizo hombre, lo hizo para devolver a los escogidos
del Padre, su gloria inicial e inaugurar la nueva creación sobre la cual un día gobernaremos en justicia usted y yo. Ahora, nosotros podemos estar en paz con Dios. Ahora Él, ese Hijo unigénito encarnado, es nuestro mediador, la segunda persona de la Trinidad. La parte B de la respuesta que nos da el catecismo dice: nosotros solo somos hijos adoptados por el Padre, por gracia, por causa de Cristo. Ahora, la adopción no hubiera sido posible sin un mediador. La filiación de este mediador con el Padre, nosotros sabemos que fue proclamada en el bautismo, pero también sabemos que fue probada en el desierto y confirmada en la transfiguración. Sabemos que fue escarnecida en la crucifixión, pero damos gloria a Dios porque fue vindicada en su resurrección. Es a este mediador a quien nosotros nos debemos. Es a este mediador al que venimos a adorar en su día. Como nuestro mediador, únicamente Él es digno de todo nuestro reconocimiento, adoración y alabanza. Todas mis anteriores palabras, mi hermano, todas mis anteriores palabras han señalado un hecho: que solo como Dios Hijo encarnado, el Señor Jesús, pudo realizar su obra por nosotros. Y quien niega la plena deidad de Cristo o su completa humanidad, está negando al Jesús de la Biblia y por lo tanto está tratando de robarnos a nosotros nuestro Redentor. El Hijo de Dios no fue que empezara a existir en el primer siglo. El Hijo de Dios existía desde antes de que el mundo comenzara, y con su poder lo creó y lo sostiene. Con su obra expiatoria logró redención definitiva por su pueblo. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Por eso es el unigénito del Padre, el Hijo de Dios eternamente engendrado. Quiero finalizar con estas palabras de David Wells, hablando de la encarnación y la divinidad del Señor Jesucristo. Dice: el único Dios del que hablan las Escrituras es uno que es todopoderoso, lo sabe todo y está en todas partes. Por definición, dice Wells, un Dios que tiene un poder limitado y un conocimiento reducido no es el Dios de la Biblia.